Buenos días, doctora Juana Vilma Delgado Delgado. Somos el grupo 5 de Biología. Mi nombre es Fátima Soriano y les vamos a exponer acerca de las escuelas de pensamiento de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Hoy vamos a hablar sobre estos dos psicólogos que fueron uno de los más importantes en el campo de la educación y el desarrollo infantil. Estos son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos pertenecen a corrientes dentro del constructivismo. El constructivismo es la teoría que dice que el conocimiento se construye a través de la experiencia y en la interacción con el mundo. Aunque los dos se enfocaron en cómo comprenden los niños y aprenden, sus ideas también fueron diferentes y tuvieron muchas diferencias importantes. A lo largo de esta exposición, nosotros vamos a procurar explicarles quiénes fueron, en qué consisten sus teorías y sus pensamientos, y cómo estos siguen influyendo en la educación actual. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Milady Gómez y yo les voy a hablar acerca del psicólogo Jean Piaget, quien fue, además de psicólogo, epistemólogo suizo, que nació en 1896 y falleció en 1980. Se dedicó a estudiar cómo los niños desarrollan su capacidad de pensar, razonar y entender el mundo. Piaget creía que los niños no piensan como adultos, sino que se adaptan a diferentes etapas de desarrollo donde su forma va cambiando y evolucionando. La teoría es del desarrollo cognitivo. Su teoría más conocida fue y explica cómo los niños construyen su conocimiento a medida que interactúan con el mundo que los rodea. Piaget decía que este desarrollo ocurre en 4 etapas que son universales, es decir, que todos los niños pasan por ellas en el mismo orden, aunque no siempre en la misma edad. Las 4 etapas de Piaget consisten: la número 1, sensorimonitora, que es de los 0 a 2 años. El conocimiento viene a través de los sentidos y las acciones. Los bebés aprenden a través de tocar, mirar, escuchar y moverse. Al final de esta etapa desarrollan a permanencia del objeto. Entienden que algo sigue existiendo aunque no lo vean. La etapa 2 es la preoperacional, que es de 2 a los 7 años. Los niños empiezan a usar el lenguaje y los símbolos. Su pensamiento es egocéntrico, les causa ver las cosas desde otro punto de vista. Juegan mucho con la imaginación, pero todavía no razonan de forma lógica. La tercera etapa es de operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años. Los niños desarrollan su pensamiento lógico, pero no solo sobre cosas concretas que pueden ver y tocar. Pueden entender conceptos como cantidad, volumen y número. Ya no son tan egocéntricos y empiezan a considerar otras perspectivas. La última etapa es de operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. Se desarrolla el pensamiento abstracto. Los adolescentes pueden razonar sobre ideas hipotéticas y resolver problemas complejos. Aquí ya pueden pensar como adultos usando la forma lógica de forma avanzada. Mi nombre es María Cristina Portillo y les hablaré un poco sobre la asimilación y acomodación. Piaget explicó que los niños aprenden a través de 2 procesos: asimilación, cuando incorporan nueva información en lo que ya saben, y acomodación, cuando cambian su forma de pensar para adaptarse a nuevas informaciones. Por ejemplo, si un niño conoce un perro y luego ve un lobo, puede pensar que es un perro. Es una asimilación. Pero si le explica que es un animal diferente, ajusta su conocimiento. Es una acomodación. Equilibrio es el proceso por el cual el niño busca un balance entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo. Piaget decía que este equilibrio es lo que impulsa al niño a seguir aprendiendo. Importancia en la educación. Piaget defendía que los maestros deben crear ambientes donde los niños exploren y descubran por sí mismos en lugar de solo recibir información pasivamente.
Por eso muchas escuelas usan juegos, experimentos y actividades prácticas que ayudan a los niños a construir su propio aprendizaje. Mi nombre es Diana Sánchez y yo les hablaré sobre Lev Vygotsky. ¿Quién fue Lev Vygotsky? Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso nacido también en 1896 y fallecido en 1934. Aunque murió joven, dejó ideas muy poderosas sobre el aprendizaje y el desarrollo que hoy en día se siguen utilizando en todo el mundo. Su teoría, llamada teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, en esta teoría sociocultural es en la que Vygotsky creía que el desarrollo del pensamiento no solo viene de explorar el mundo, sino también, sobre todo, de la interacción social. Vygotsky decía que aprendemos primero en un plano social con otros y después en un plano individual. Para él, el contexto cultural, el lenguaje y las personas que nos rodean son esenciales para que podamos desarrollarnos. Buenos días, mi nombre es Zulma Yasmin López y les voy a hablar sobre la zona de desarrollo próximo, ZDP. Es uno de sus conceptos más importantes. La ZDP es la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Por ejemplo, un niño no puede saber resolver un problema de matemáticas, pero con la ayuda de una guía o un maestro sí puede. Ese espacio de ayuda es la ZDP. Andamiaje es la ayuda que se le da a un estudiante para que se aprenda dentro de su ZDP. Puede ser mediante pistas o preguntas. Ejemplo, las ideas que poco a poco esa ayuda se retira cuando ya no es necesario, igual que se retira un andamio cuando la construcción ya está firme. El lenguaje como herramienta. Vygotsky decía que el lenguaje es clave para el desarrollo. Primero los niños usan el lenguaje para comunicarse con otros y después lo internalizan y lo usan para pensar. Por eso hablar consigo mismos mientras hacen una tarea es una señal de que están aprendiendo. Aprendizaje colaborativo. Según Vygotsky, aprender en grupo, discutir con otros y trabajar en conjunto son formas muy efectivas de desarrollar habilidades cognitivas. Por eso, hoy en día se usan tanto las actividades grupales y las discusiones en clase. A continuación presentaré las principales diferencias entre Piaget y Vygotsky. Jean Piaget decía que el desarrollo cognitivo ocurre en las etapas. En cambio, Lev Vygotsky decía que no hay etapas fijas y esto dependía del entorno. En cambio, Jean Piaget decía que el aprendizaje sigue al desarrollo y Lev Vygotsky dice que el aprendizaje impulsa el desarrollo. Jean decía que esto estaba enfocado en el descubrimiento individual y Lev Vygotsky decía que estaba enfocado en la interacción social. Jean decía que la cultura no tiene tanto peso y Lev decía que la cultura era la parte central del aprendizaje. En cambio, Jean dice que el juego era simbólico individual y Lev decía que el juego social era como aprendizaje. Les voy a decir los puntos en común. Ambos creían que el niño es activo en su aprendizaje y los dos pertenecen a la corriente de constructivismo. Sus teorías incluían que en cómo enseñaron hoy usando tanto la exploración individual como el trabajo colaborativo. Podemos decir que tanto Jean Piaget como Lev Vygotsky marcaron un antes y un después en la educación. Sus teorías nos enseñan que aprender no es solo memorizar, sino que aprender es un proceso donde el niño construye conocimiento mediante su interacción con el mundo y con las personas. Las escuelas modernas combinan las ideas de ambos. Las escuelas modernas usan actividades prácticas para los estudiantes. Descubren cosas por sí mismos, como dijo Piaget, y también hacen trabajos en grupo y promueven la guía. Como dijeron estos grandes pensadores, la educación no es solo repetir, sino crear. Y cada niño tiene un potencial que con la guía adecuada puede desarrollar plenamente. Muchas gracias por su atención y esto fue todo por nuestra presentación. Esperamos haya disfrutado de nuestra exposición.